Buenas tardes, mi nombre es Laura Galvis y estoy matriculada en el programa de Administración de Empresas. La temática que escogí y desarrollé durante este semestre fue la violencia que se presenta en el sector social de los campesinos. Entonces, ¿por qué la temática escogida es pertinente y cuál es la relación del tema con la participación política y la democracia en Colombia? Bueno, en realidad creo que el sector social de los campesinos es uno de los más importantes, pero a su vez es uno de los más ignorados y violentados. eh, Sus derechos no son respetados y me parece muy interesante poder investigar más a fondo, poder mirar más a fondo por qué pasa esto y conocer por qué es lo que luchan los campesinos. Eh, Con respecto a la política y la democracia, los campesinos siempre han buscado una reforma agraria, lo que es la construcción de las políticas agrarias y el acceso a la educación y a la salud y a desconcentrar la propiedad de la tierra. Cosa que aún así hayan hecho huelgas y marchen por sus derechos no se ha podido conseguir del todo. Siempre ha habido una lucha constante para que se pueda cumplir esto. ¿Cuál es el periodo de tiempo donde se puede tener una mayor comprensión de las luchas del sector social y por qué se seleccionó el espacio geográfico para esta investigación? Entonces, la fecha que yo escogí fue en 1928, el 5 y el 6 de diciembre para ser más exactos, en Colombia, en la Ciénaga Magdalena. ¿Por qué escogí este espacio geográfico? Bueno, lo escogí porque allí, justo en esas fechas y en ese lugar, se presentó la masacre de las bananeras. Creo que para poder tener una mayor comprensión del tema, que es la violencia que se presenta en el sector social de los campesinos, hay que tener en cuenta una problemática, un tema que marcó a Colombia para poder tener un mayor entendimiento acerca de qué es lo que sucede, qué es lo que piden y por qué está pasando. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadenó la temática del sector social escogido? ¿Cuál es la población afectada y actores relevantes del sector social investigado? ¿Y cuáles son los hechos históricos que influyeron en donde se desarrolló? Bueno, el sector social de los campesinos en la Ciénaga Magdalena fueron los principales afectados. Luego fue todo el país y esto ayudó a despertar las diferentes luchas por los derechos humanos y civiles. Las partes involucradas fue la población, el Estado colombiano y la United Fruit Company. Bueno, uno de los principales hechos históricos que influyeron donde se desarrolló esto que fue en el sector social de los campesinos, en la Ciénaga Magdalena, fue el resurgimiento del sindicalismo. María Cano y Raúl Maecha eran sindicalistas que ayudaron a que se pudieran armar las huelgas y manifestaciones para que fueran tomados en cuenta todo lo que ellos pedían, y por esto mismo pasó lo de la masacre de las bananeras. Hubo muchas muertes y muchas injusticias. Cuando una persona hacía parte de un sindicato, en ese entonces eran despedidos en donde trabajaban o eran encarcelados. Eh, bueno, el contexto actual, ¿cuál es el contexto actual de la temática y cuál es la relación de la temática investigada y la cultura política? Bueno, el contexto actual de la temática es igual que el de antes. Hay mucha violencia y siempre se reitera la violencia. O sea, así se marche, se luche para tener algo pacífico, tener un convenio pacífico, poder llegar a un acuerdo y que puedan los derechos humanos y civiles se puedan
puedan ser respetados, siempre se llega a la violencia. Y es algo que aquí en Colombia está pasando mucho y ahorita en la actualidad con todo lo que está pasando, es muy importante que tengamos en cuenta por qué se marcha, por qué se hacen las cosas. La relación de la temática investigada y la cultura política. Bueno, la cultura política es las actitudes de las personas que toman hacia su sistema político, los conocimientos y cómo lo evalúan y cómo se identifican con él, o sea, con su sistema político. Bueno, y con respecto a la relación de la temática investigada y la cultura política. Bueno, la cultura política son las actitudes que toman las personas hacia su sistema político, los conocimientos que tienen frente a este, cómo lo evalúan y cómo se identifican con él. Si nosotros tuviéramos una mejor educación en la cultura política, habría una política menos corrupta, donde habría menos injusticias y las masacres, los conflictos, los secuestros, las muertes, los desplazamientos forzados en el caso del sector social de los campesinos podrían ser evitados, ya que sería una política más justa, menos corrupta. Entonces, sí. Y por último, ¿cómo aporta a la construcción de la democracia? Bueno, si investigamos con respecto a la investigación que yo realicé, el sector social de los campesinos no ha tenido mucha participación en la construcción de la democracia, ya que han sido privados de muchas cosas, gracias a los desplazamientos forzados, los secuestros, las muertes, el despojo de sus tierras. No han podido tener como una participación activa en lo que respecta a la construcción de la democracia. Entonces, si tenemos en cuenta que la democracia es la forma de gobierno donde el pueblo ejerce su poder mediante decisiones colectivas, podemos darnos cuenta que los campesinos no han podido tener una buena participación en esto. Entonces, sí. En conclusión, quiero decir que si hubiera una mejor educación de la cultura política, si todos supiéramos un poco acerca de lo que los campesinos viven allí, de todas las violaciones que han tenido con las fuerzas públicas, todo lo que ellos han pasado, ya que ellos están muy cómodos viviendo allá en sus tierras y se vienen a las grandes ciudades a probar una nueva vida, a hacer cosas que ellos no saben, salir de su estado de confort para tratar de sobrevivir en otro lugar. Si todos supiéramos lo difícil que es para ellos, si los tuviéramos en cuenta para tomar decisiones, y respetáramos todo, habría menos muertes, menos desplazamientos, habría muchas cosas que en este entonces no son justas. Entonces, los campesinos podrían ser más felices, por decirlo así. De igual forma nosotros también,